Y como cada lunes tenemos la posibilidad de tomarnos unos minutos para poder conversar, reflexionar y mirar un poquito más allá de lo que sucede en el país, en la región y en el mundo desde otra mirada, y desde la mirada de un docente, de un profesional de la República Argentina, más precisamente de la provincia de Córdoba. Viajamos hasta allá para darle la bienvenida al profe Eduardo Dalmazo. Hola, profe, ¿cómo le va? Bienvenido nuevamente. Buen día, Bruno. Muy buen día a los oyentes. Bueno, profe, la verdad que estuve pensando bastante en el día de hoy, en la columna del día de hoy, y caí en la cuenta que con todo lo sucedido justamente tras el fallecimiento del Papa Francisco, hubo una palabra que resonó bastante, ¿no? Entre los que tratan de llevar el discurso del el Papa Francisco hacia su sector ideológico más cercano, y los que justamente trataban de llevar otro discurso del Papa hacia su otro rincón, ¿no? Hablando de la famosa grieta, cada uno trataba de quedarse con un discurso del Papa Francisco, pero había una palabra en común que me resonó bastante y que tenía que ver con la crueldad, con ser cruel, ¿no? Algo que el Papa dentro de sus discursos también hablaba de la contemplación, de tener en cuenta que en los tiempos que estaban corriendo la crueldad parecía ser una moneda corriente. Y en todo esto, profe, yo quería preguntarle justamente qué factores políticos, económicos, culturales, usted considera que han alimentado justamente el aumento de la crueldad en nuestras sociedades contemporáneas. A ver, Bruno, el mundo de la tecnología y la crisis, una crisis del capitalismo desde el 2008 en adelante, han recrudecido las tensiones en todo el mundo, y Argentina no es ajena a eso. Pero Argentina tiene su propia especificidad, su propia debilidad. Por algo yo siempre marco que tenemos 50 años de una curva de inclinación negativa o decadencia. La muerte del Papa, ahora que ya ha terminado el proceso, digamos, de su vigencia, en el sentido que está decididamente las exequias terminadas, queda en claro lo siguiente: cada uno quiere usar la figura del Papa a su favor. Creo que por eso el Papa no regresó a Argentina. Si él regresaba a Argentina, se iba a ver en la postura, mejor dicho, en la demanda de cada sector de que le diera el sí a los intereses de cada uno. Conocía profundamente nuestra sociedad y sus divisiones, y sabía que él no podía ser prenda de unidad, sino todo lo contrario, si no hubiera vuelto. No fue el caso Botila en Polonia, que el enemigo era un enemigo externo, digamos, del adversario. Claro. A demoler, a derrotar, era la vigencia de la Unión Soviética, que ocupaba Polonia dentro del estatus comunista. Acá no es hacia afuera, es hacia adentro. Este es un debate que no termina y cuyos resultados, digamos, por omisión, yo diría, aparece una figura absolutamente agresiva pero diferente, que es la del actual presidente. Es muy difícil este país, porque las divisiones no tienen referentes para contemplar salidas, para que la gente común como nosotros pueda decir el camino es este. Claro. Fíjate, Bruno, si estoy abusando del tiempo me dices, que el presidente festeja un mayor aumento de la deuda como un triunfo. Sí. Festeja que el Fondo Monetario nos acredite 20.000 millones de dólares más de deuda. Es como festejar la deuda de Macri en su momento. Es como que si cada vez que nos endeudamos hacemos una fiesta. Y él lo plantea como un éxito, y muchos de los medios lo apoyan. A mí me corre un escalofrío, porque es verdad que necesitó del crédito. El análisis así lo dice, pero necesitó el crédito porque sus políticas fallaron. Si no hubieran fallado, no hubieran necesitado el crédito. Y si fallaron es porque su concepción de la realidad estaba equivocada. Y no hay posibilidad de que admita esa equivocación, por eso festeja el gobierno. Y hay medios que aplauden, y hay sectores dirigenciales que aplauden. Yo no entiendo cómo podemos aplaudir tener 20.000 millones de dólares más de deuda, que hay que pagarlos.
por supuesto, se está esperando que el brote de la minería, el petróleo, vaca muerta, litio, etcétera, ayude a pagarlo. Pero si con eso vamos a pagar la deuda, quiere decir que el derrame en la sociedad en su conjunto va a ser mucho menor, y si es que queda. Si es que hay algo, claro. Entonces, este es un tema de orfandad. Esta orfandad no va a durar toda la vida. De estas orfandades salen nuevos dirigentes, nuevas miradas, porque la gente se da cuenta que los que miran como miraron la realidad durante años y tenemos la realidad que tenemos, valga la redundancia, Sí. no se puede seguir más. Es como una mancha de aceite. Al principio no se ve, pero de todas maneras una mancha de aceite se vio en el caso del actual presidente, del actual gobierno, que la gente dijo, como yo siempre digo, más allá de las habilidades discursivas y el uso de la tecnología, que fue en gran parte para una gran parte de la sociedad que se vayan todos. Entonces el Papa, y esto es muy importante, no podía volver. Ese hombre excepcional, pero hombre humano, con sus defectos, con sus errores, en el cual yo podría marcar algunos de mi mirada, pero era un hombre excepcional. Entendió que no podía volver. Y eso habla del nivel de crisis interna que tenemos. En esto que menciona, profe, justamente los festejos que realiza el gobierno, no solamente con este tipo de anuncios, por ejemplo, con lo que ha tenido que ver con el Fondo Monetario Internacional, sino con otros anuncios, evidentemente la forma de comunicar es a través de la burla, ¿no? De la chicana, de menospreciar y denostar al que tiene al frente, ¿no? Sobre todo al que piensa distinto. ¿Piensa que esta crueldad social es una consecuencia de crisis de liderazgo o es una manifestación un poco más profunda de una crisis de valores? No, mira, va de la mano, es una crisis de valores y es, porque si no hubiera crisis de valores, la sociedad ya estaría revulsiva con una forma de gobernar donde el respeto al otro no existe en ninguna medida. Las diferencias que tenemos han marcado ese camino, pero esto sobrepasa toda medida. Un gobierno que insulta, un gobierno que se dice liberal, y no es liberal porque no es democrático. En todo caso es un gobierno capitalista con sus aciertos y sus errores, yo creo que muchos errores, pero esa es mi mirada, pero sostener el gobierno a través de la diatriba me parece que es una escuela espantosa para la sociedad y para los jóvenes, ¿no? Completamente. Y tiene un espacio, ¿no? Me parece que tiene un nicho que ha crecido un montón y que tiene que ver con las redes sociales, con el uso de la tecnología. ¿Cómo impactan las redes sociales y estos entornos digitales en esta, si se quiere, como banalización, ¿no? De la violencia y la crueldad? Las redes sociales implican la posibilidad que todos nosotros, cualquiera sea, opinemos, y opinemos con fundamento o sin fundamento, lo cual transforma en una red de información y contrainformación, y los que manejan mejor en las redes dan la impresión que imponen una mirada, una forma de pensar, porque hay una técnica para el uso de las redes, o el mejor uso en el sentido de apropiación. El gobierno tiene un sistema de apropiación de las redes superior a lo que emerge de lo que podría llamarse oposición. Claro. Pero una oposición que es o nada, que se niega a todo, sin reconocer que estamos como estamos, que deviene de políticas absolutamente inconsistentes, frágiles, y otra posición que negocia con el gobierno con miras electorales, convalidando cosas como la que señalé al comienzo del programa. Estamos en un momento en que las redes confunden según el que controla las redes. Pero esto implica justamente lo que yo siempre estoy enfatizando en tu programa, Bruno. Esto se debe a la pérdida de categoría de los referentes que tenemos. No sabemos a quién referenciarlos. Entonces todos opinamos de todo y eso transforma esto en un circo salvaje. No en un circo, en un circo salvaje. Totalmente. Desde su mirada, profe, ¿no? Desde su mirada con respecto al liderazgo, ¿qué estrategia tienen que adoptar los líderes sociales, líderes políticos, para
tratar de ir en contra, ¿no? de esta cultura de la agresión, de lo cruel, de lo agresivo. Cuando se cae en una crisis del tipo específico de Argentina, pero que podría ser asimilable en el mundo, ¿no? Tenemos el caso de Estados Unidos, con comportamientos similares en el gobierno, con ideología diferente, pero comportamientos y expresiones similares. Hay un momento de confusión, porque los líderes que están acostumbrados a una mecánica, a una lógica, cuya realidad ya no está más. Entonces aparece la desazón y el desconcierto, porque no pueden emerger nuevos discursos en aquellos que culturalmente están formados en realidades que han desaparecido. Es como un efecto inercia. ¿A qué voy? Que no logramos todavía visualizar líderes porque los que podrían ser, en teoría, están inmersos todavía en discursos de una realidad que en Argentina ha dejado de ser. Hoy es un nuevo mundo, en todo. La tecnología que vos mencionaste, en las aspiraciones de los jóvenes, en la debilidad de la clase trabajadora organizada, en el trabajo informal que ha crecido brutalmente, pero que ha creado otra cultura. Hay un sociólogo que se llama Semán, que ha hecho un trabajo con otra gente muy interesante sobre los cambios en la ideología de miles y miles de jóvenes, en el cual no creen en el Estado, y tienen razón en no creerlo por lo que han visualizado, claro, pero de hecho son de otra forma de pensar. Entonces ahí apareció la fortaleza del actual gobierno, porque representaba lo distinto. Pero representar lo distinto no quiere decir que sea, ojalá yo me equivoque, positivo para la sociedad. Pero de todas formas implicó un cambio. Claro. Y en este cambio, digo, ¿puede una sociedad que está profundamente marcada por la crueldad pueda regenerarse? No digo que la sociedad argentina sea cruel de por sí, pero evidentemente estos nuevos cambios, estos nuevos tiempos ha empujado a ciertas personas a salir de lugares quizás ocultos para mostrarse un poco más crueles, agresivos, etcétera, etcétera. Digo, una sociedad que está profundamente marcada de esa manera, ¿puede regenerarse? ¿Qué condiciones se tienen que dar para una transformación real? Las sociedades siempre se pueden regenerar. Yo siempre doy el ejemplo de un país que siempre es admirado como Suecia, que ha estado en una nueva situación algo débil. En el siglo XIX, Suecia, la gente se iba de Suecia, se emigraba. Emigraba porque era un país pobre que no lograba desarrollar riquezas, que no lograba conciliar los diferentes intereses. Y aparecieron, a principios del siglo XX aparecieron nuevos líderes. Y aparecieron nuevos líderes y reconstruyeron el Estado de Suecia. No se puede decir cuándo ni cómo, pero sí se puede pensar que todo proceso va creando su contrapartida. Y que en Argentina todo esto va a tener un efecto de renovación. En alguna manera, Milei marca la necesidad de renovación, eso se lo reconozco, Bruno. Claro. Marca la necesidad, no que sea lo necesario. Y esa necesidad va a seguir creciendo, justamente por el fenómeno Milei. Pero eso no se hace de un día para otro. Tenemos que confiar y tenemos que buscar la forma, despacito, a medida que van surgiendo, de personas que lo que expresen estén respaldadas por su práctica. Los líderes, y de esto algo sé, porque lo he estudiado muchísimo, no se miden solo por sus palabras, se miden por sus acciones, por lo que se visualiza, por su trayectoria de vida. No se puede decir cosas maravillosas o discursos maravillosos con prácticas que desmienten el sentido del discurso. Y es encontrar esas relaciones va a llevar tiempo. ¿Cuánto tiempo? Imposible preverlo. Totalmente. Ahora,
Quiero decirle, profe, que me da un cierto baño de esperanza, ¿no? Porque yo como veo la situación, como viene avanzando y a medida que uno quizás escucha algunas conversaciones en la calle, que tiene reuniones con amigos o con algunos conocidos, bueno, pareciera que esto, ¿no? El cuidar la huertita propia y tratar de que el otro no surja y si hay que destruirlo, desaparecerlo mejor, digo, una situación bastante compleja que yo percibo desde lo social, que ya lo hemos mencionado un par de veces, ¿no? Esta ruptura del tejido social, me da cierta esperanza saber que puede llegar a revertirse y que pueda llegar a haber algún líder que bueno, vaya quizás en el carril contrario. Y en esto yo quería consultarle, porque hay un contexto global de polarización política y social. ¿Cree, profe, que esta política de la crueldad, del desprecio, se ha normalizado como una herramienta de conflicto y de disputa del poder? No hay duda que tiene que ver con la disputa de poder, pero tiene que ver con la crisis. Mire, cuando uno ha estudiado lo que pasó en las sociedades europeas con la crisis del 30 y la propia sociedad americana, que tuvo la suerte de tener otro tipo de liderazgos, uno se da cuenta que cualquier cosa puede suceder en los momentos de crisis profunda. En el caso de Italia, la crisis lo llevó al Mussolini, en el caso de Alemania lo llevó a Hitler. Cualquier cosa puede suceder porque el discurso que fue vigente antes de que la crisis se profundice, o una crisis se profundice, no va más. Claro. Y entonces emergen, digamos, todas esas salidas milagrosas basadas en encontrar enemigos, suponiendo que ese encontrar enemigo va a significar revivir o relanzar una sociedad determinada. En este momento, en Argentina estamos en lo peor de la crisis, por eso hice una especie de discurso, espero que no haya sido largo, sobre no magnificar el significado de mayor deuda, que me parece un absurdo y me da escalofrío. Sí. Estamos en el medio de la crisis, lo que vos señalabas está pasando. Entonces, ¿cuál es la esperanza? Y fíjate que lo dije adrede, conscientemente, que Milei, a pesar que representa agravar estas diferencias, la violencia, también representa el cansancio de la sociedad sobre una forma de entender la política. Creo que puede ayudarnos a recrear una dirigencia política diferente. Creo. No te puedo decir mañana ni pasado. Creo que va a ayudar a recrear una nueva concepción, o sea, nos va a dar mayor madurez. Espero eso, Eso espero. Ojalá que así sea, ¿no? Uno piensa en la frase, es un mal necesario, ¿no? Para una sociedad que viene bastante convulsa y que evidentemente la llegada del liderazgo de Javier Milei, bueno, provocará estos grandes cambios. Ojalá que de esa manera se dé. Vuelvo a insistir, profe, me dio un baño de esperanza pensando que esto en algún futuro, ojalá, no muy lejano, se pueda ir revirtiendo. Profe. Esperemos que sí. Como siempre, el placer de poder conversar un rato en relación a estos temas y agradecerle su tiempo como siempre. Muchas gracias a ustedes y a los oyentes. Un abrazo muy grande. Estuvimos conversando con el profesor Eduardo Dalmaso en este análisis sociopolítico que hacemos nosotros aquí en la Casa del Rock Argentino. Como cada lunes tenemos la posibilidad de dialogar con un gran profesional, docente universitario de la Universidad Nacional de Córdoba, especializado en liderazgo, escritor de algunos libros que van dando cuenta de esto, ¿no? De lo que va sucediendo en el país y cómo eso va repercutiendo también